Hola, mi nombre es Paula Bautista del grupo 6 de Psicología Virtual 3A de Estadística Inferencial y junto con mis compañeras Jamie Sandoval, Jessica Martínez y Erika Amaya vamos a brindarles la sustentación de la actividad colaborativa fase 3. Aquí en esta actividad vamos a ver diferentes tipos de distribución de probabilidad. Vamos a empezar con la probabilidad de student. Esta es una distribución de probabilidad que permite estimar la media de una población con distribución normal, pero con una muestra pequeña y la desviación estándar, pues en esta probabilidad es desconocida. Se utiliza para la determinación entre dos medias muestrales y para realizar intervalos de confianza y pues se define con su número de grados de libertad y significancia. Aquí en esta parte podemos ver su expresión. Bueno, la expresión consiste en que la letra T es una muestra única, donde X es la media muestral de los datos, N es el tamaño muestral y también tenemos la desviación estándar. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que tenemos es, el profesor de química indica que la calificación promedio de su curso es de 7.9. Si es de este trimestre, inicia con un grupo de 28 alumnos que tuvieron una calificación promedio de 7.5 y una desviación muestral de 2.3 en el curso anterior. Determine si la afirmación del profesor de química es correcta utilizando el nivel de confianza de 80%. Listo. Para poder solucionar este problema necesitamos, para resolver esta probabilidad de student, necesitamos ubicar grados de confianza, grados de libertad y significancia. Los grados de libertad se utiliza una fórmula que es el número de muestral menos 1, esto nos da 27, pues para tener un número más preciso. Los grados de significancia, como en este momento no lo tenemos, utilizamos eh, el nivel de confianza, que es el 80%. Aquí utilizamos una fórmula que es 1 menos el valor de la significancia. Y bueno, el valor de la significancia es un nivel de confianza es del 80% y esto lo tenemos que calcular, que este número que tenemos aquí tiene que dar, tenemos que calcular un número que nos dé el 100%. Para llegar al 100%, teniendo 80, utilizamos el 20%. Este 20% lo dividimos sobre 2 y obtenemos el 10%, lo cual podemos tomarlo como decimal dividiéndolo sobre 100 y aquí tenemos el 0.1. Este primer dato lo necesitamos pues para poder ubicar un dato en la tabla que corresponde al test student, que esa la tenemos al final. Y pues con este número 27, este 0.1 y este número 27 lo ubicamos en la tabla y nos da 1.3137, pero pues aproximándolo lo podemos dejar en 1.314. Bueno, también para poder realizar la gráfica, este 1.314 es uno de los datos que necesitamos para poder realizar la gráfica. El otro dato que necesitamos se calcula de la siguiente forma. Debemos encontrar el error estándar, que esto se calcula con esta otra fórmula, y que se divide el 2.3 dividido en la raíz cuadrada de 28. Aquí tenemos el 0.435 y eso se aplica a la fórmula inicial de t-student, que es esta siguiente. Bueno, aquí reemplazamos los datos según el ejemplo, que era 7.5, lo que había promediado el profesor, también 7.9 y esta parte de abajo ya la reemplazamos por el 0.435, que nos va a dar un igual de menos 0.92. Y con este dato, menos 0.92 y 1.314, podemos realizar la gráfica, tenemos la solución de nuestro ejemplo. Vamos a seguir pues con las siguientes probabilidades. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Joana Martínez, perteneciente al grupo 6 de Estadística Inferencial del PCB A3A de Psicología Virtual. A mí me corresponde hablar sobre la probabilidad de Poisson. La probabilidad de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que lo que mide es la ocurrencia de un suceso en un intervalo de tiempo determinado, que puede ser en área, longitud, horas, donde la X es la variable aleatoria que puede tener un valor de 0, 1, 2 y 3. La mu significa la ocurrencia de probabilidad media de un evento. La fórmula está dada por probabilidad de X es igual a la E de Euler
elevada a la mu por la mu elevada a la x, a la variable aleatoria sobre x factorial. X factorial quiere decir que el número o la variable aleatoria se multiplica por el número de veces anteriores a este. De ahí se obtiene el factorial. La solución para el ejemplo es, la fórmula está dada por P de X o F de X, que es igual a probabilidad de X, que en este caso sería 5, igual a mu, que es 8, a la X, que la X sería 5, por la E de Euler a la menos mu, que es 8, sobre 5 factorial, que 5 es la X, la variable aleatoria. Esto es igual a 10.81344 sobre 5 factorial. 5 factorial se puede realizar desde la calculadora o el factorial de 5 es multiplicar el número 5 por los números anteriores a este. En este caso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120. Esto da como resultado 0.90, representado en porcentaje 90%. Esto quiere decir que hay una probabilidad de 90% de que ingresen 5 personas a realizarse el procedimiento de ortodoncia en un día. En la gráfica vimos que el promedio es de 8 personas, entonces decimos que hay una probabilidad en un día del 100%. Aplicando la fórmula de Poisson con la variable aleatoria 5, nos da que la probabilidad ya disminuye a un 90%. Buen día, mi nombre es Erika Maya y a continuación les hablaré sobre distribución de probabilidad chi cuadrada. Dice que el estadístico denominado chi cuadrado tiene su particular distribución de probabilidad. Sus características son, los valores chi cuadrados nunca son negativos. La segunda característica, existe una familia de distribuciones chi cuadrada. Y la tercera característica, la distribución tiene un sesgo positivo. Como podemos observar en la pantalla, encontramos la fórmula que se utiliza para la distribución de probabilidad chi cuadrada. Y acá abajo encontramos nuevamente la distribución con función de densidad. Vamos a ver un ejemplo, un pequeño ejemplo sencillo sobre cómo se trabaja esta distribución. Primero que todo, vamos a mirar qué significa cada una de estas letras. Entonces, Ft es igual a la frecuencia teórica. La V es el que mide los grados de libertad. La HO es la hipótesis nula y la H1 es la hipótesis alternativa. Dice el ejercicio. El profesor de estadística ha determinado el número de estudiantes reprobados y aprobados en dos grupos, de acuerdo a la siguiente tabla. ¿Listo? Grupo A, reprobados 28, aprobados 12. Grupo B, reprobados 15, aprobados 30. Nos dice, determine si el profesor tiene una mala práctica docente y considere un margen de error de 0.05. Le damos solución. Bueno, acá lo que vamos a hacer es obtener los valores correspondientes. Cómo escribir las hipótesis y cómo utilizar la fórmula chi cuadrada. Bueno, entonces vamos a darle solución. Paso número 1. Primero que todo, entonces, ¿cómo escribir las hipótesis? Dice HO, como habíamos dicho, es el profesor tiene una mala práctica docente y H1 el profesor no tiene una mala práctica docente. Entonces, el paso número 2. Decíamos que la V es representación de los grados de libertad. Dice que las filas menos 1 se multiplica por las columnas menos 1. Entonces, V quiere decir 2 menos 1, ¿sí? Dos filas menos 1 por 2 columnas menos 1. Para un resultado de 1 por 1 igual un grado de libertad con un 0.05 de margen de error. El paso número 3, ya nos vamos entonces a registrar todo lo que estamos hablando en la tablita. Según lo que nos dan al principio en la tabla, ya tenemos acá en esta parte los resultados para un total de 43 y por este lado un total de 40 y 45. El total de toda la sumatoria de esta tablita nos arroja un 85. Entonces, se dice que cogemos el 28, que acá en el grupo A, reprobados 28, y ese 28 se
se multiplica 43 por 40. Este resultado de 43 por 40 dividido en el resultado de todo, el total de todo, que es 85, para que nos dé un total de 20.235, que es la frecuencia teórica. Y así hacemos el mismo procedimiento en el resto. Bueno, la siguiente sería 28, que saca el número de reprobados del grupo A, 28 menos 20.235, nos da un total de, en esta tablita, 60.295. Y así sigue el procedimiento con el resto, con 15, con 30 y con 12. ¿Listo? Entonces luego cogemos el 60.295 y lo dividimos entre el resultado de la frecuencia teórica para que nos dé este último resultado, 2.980. Y así hacemos el procedimiento con las que siguen, 15, 12 y 30. ¿Listo? Acá nos da un resultado, al final sumando, esta columna nos da un resultado de 11.392. Entonces, ese es el resultado que arrojamos en el paso número 4 y necesitamos sacar qué hipótesis es. Entonces, sabemos que los grados de libertad de error, el margen de error es 0.05, que equivale a 3.8415. Colocamos los dos resultados y miramos a ver cuál es mayor. Podemos ver que es mayor el 11.392 y según lo que nos dicen acá es que si es mayor, quiere decir que la hipótesis 1 es la correcta. Y la hipótesis 1 dice, el profesor no tiene una mala práctica docente. Lo que pasa es que los estudiantes no prestan atención a la clase. Listo. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Buenos días, mi nombre es Jamie Sandoval García, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, Psicología, tercer semestre. En esta ocasión les voy a hablar sobre la distribución hipergeométrica, probabilidad de reemplazo sin muestreo. En este video vamos a explorar esta distribución. Es una herramienta esencial en la estadística para calcular la probabilidad en situaciones de muestreo sin reemplazo. Además resolveremos un problema real para comprender un poco mejor cómo funciona. Así que pues nada, sin más preámbulos, empecemos con la explicación. ¿Qué es la distribución hipergeométrica? La distribución hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta que se usa cuando queremos calcular una probabilidad de obtener un número específico de éxitos en una muestra de tamaño fijo, sin reemplazo, de una población finita que contiene tanto éxitos como fracasos. Los parámetros para la distribución hipergeométrica, ¿cierto? Para que podamos entender un poco mejor son los siguientes. Tenemos n mayúscula, que es el tamaño total de la población, k, que representa el número total de elementos de éxito de la población, n minúscula, que indica el tamaño de muestra que vamos a tomar, y x, que es el número de elementos de éxito que queremos encontrar en nuestra muestra. ¿Listo? La fórmula de la probabilidad en la distribución hipergeométrica se calcula mediante la fórmula que tenemos en el tablero, ¿cierto? P, paréntesis x igual x y lo que continuamos viendo ahí, ¿cierto? Esa es nuestra fórmula, donde es el coeficiente binominal y se calcula como, en donde n sobre k es el coeficiente binominal y se calcula como n sobre k sobre n menos k, y se realiza la operación. Las factoriales significan que se debe multiplicar el número por su proceder y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad mínima, la cual normalmente es de 1. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que tenemos 100 bolas, 20 de las cuales son rojas y 80 son azules. Queremos calcular la probabilidad de que al tomar una muestra de 10 bolas al azar, exactamente 3 de estas bolas sean rojas, ¿no? Entonces, la resolución del problema, según lo que planteamos anteriormente, sería la siguiente. Entonces, n sería el tamaño total de la población, que serían 100 bolas. K, el número total de las bolas, que serían 20. N, tamaño de la muestra de las bolas. Y x, el número de las bolas de la muestra, ¿cierto? Que quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, vámonos con la solución, ¿cierto? Usamos la fórmula de distribución que les mencioné anteriormente. Luego calculamos los coeficientes binominales, ¿cierto? Que serían 20 sobre 3 y así sucesivamente. La probabilidad de que exactamente las 3 de las 10 bolas seleccionadas sean rojas
es aproximadamente de 0,148 o el 14,8%, ¿cierto? Ustedes ya pueden luego tomarse el tiempo y realizar la operación paso a paso, ¿cierto? Porque pues nuestro video es un poco corto. ¿Qué conclusión podemos llegar realizando esta parte? Entonces, concluimos que explorando la distribución hipergeométrica y cómo se aplica en situaciones de muestreo sin reemplazo en la vida real, ¿cierto? Es muy fácil si usamos la fórmula indicada, si usamos bien la fórmula que se nos da, ¿cierto? Y pues realizamos bien nuestras operaciones. Pues nada, espero que les haya brindado una comprensión sobre este tema y pues muchas gracias por su atención. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.